de esta segunda conferencia virtual, que tenemos a un invitado especial, un invitado que para nosotros es un honor tenerlo, el doctor Roberto Chan. Él es actualmente profesor distinguido en la Universidad de Rutgers, profesor visitante de muchas universidades, entre ellas la London School of Economics, además investigador de la National Bureau of Research of Economic Research, y visitante también en algunos programas de doctorado, entre ellos el Perú. En ese sentido, doctor Chan, le agradecemos eternamente que usted se encuentre con nosotros. Ha sido para nosotros siempre un anhelo contar con distinguidos economistas que nos expongan sobre los avances que vienen realizando macroeconomistas, microeconomistas, sobre los temas de la coyuntura, ¿no? Y actualmente vivimos pues un tema bastante fuerte, que es justamente la pandemia, hasta cuándo va a durar todo esto. Es la incertidumbre de todos los días. Las familias peruanas siempre están pendientes de cuándo va a acabar toda esta enfermedad. Que eso también está contagiando la economía, no solamente internacional, sino al Perú en especial. El Perú, como usted sabe, doctor, está rankeando entre los primeros puestos básicamente en estos temas de pandemia, desde el hecho de los contagiados y el nivel de muertos por millón, pero además por el deterioro tan fuerte que ha tenido la economía. Solamente en abril cayó menos 40% y se está estableciendo un pronóstico aproximado menos 15, menos 14, que es una de las más fuertes de la región. ¿Por qué se deben todas estas cosas? ¿Por qué estructuralmente, dado su presentación, ha conllevado esto a las economías a retroceder tanto, ¿no? Y un peligro que viene hacia adelante es la deuda, ¿no? Que no se ve en este corto plazo, pero en el largo plazo se va a observar. Y creo que estas y otras cosas más en su presentación observaremos. Y sin más, estimado doctor, darle la bienvenida de parte mía, de parte del decano, del rector, que está muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. Le doy pase, doctor, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cuánto tengo para esta presentación, dicho sea paso? Aproximadamente una hora, doctor, Una hora. y Perfecto. unos minutos para un intercambio con los participantes. Muy bien, eso es lo que yo estaba esperando. Ok, espérate un momento. Ya te perdí. Ok, espérate. Yo quiero hacer el... bueno, pasemos entonces al... Yo iba a hablar de un trabajo que hemos estado haciendo con mis coautores, algunos de mis coautores usuales, ¿no? Es decir, en este caso, Luis Felipe Céspedes, que está en la Universidad de Chile, y Andrés Velasco, que es el decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics. Y bueno, la pregunta que Renzo, ustedes pueden ver mis slides, ¿no? Así es, doctor. Ya, espérate un momento. Beautiful screen. Muy bien. Entonces la pregunta que nos quisimos hacer en ese paper fue ¿cuál es la racionalidad económica de algunos de las respuestas macroeconómicas al problema obvio de la pandemia, ¿no? Es decir, de más está decir que en estos momentos el problema más grande de la economía peruana y mundial es cómo enfrentarse al COVID-19, ¿no? Estos slides son un poquito más antiguos de lo que quisiera. El Banco Mundial hacía poco pronosticaba que el Producto Bruto Interno mundial caería en 12%. El Fondo Monetario sacó unas estimaciones un poco menos optimistas hace poco, pero no tan diferentes. Creo que era 13 punto algo por ciento.
Y bueno, el Perú obviamente ha sufrido mucho, ¿no? Este gráfico lo saqué de del paper de Bruno Seminario, Palomino y Pastor, ¿no? Que básicamente decían, bueno, vamos a tratar de estimar bajo ciertos supuestos cómo se puede recuperar la economía peruana, ¿no? Entonces, ellos dijeron, bueno, tenemos que el índice de actividad económica, como ustedes ven, básicamente hacia abril de este año había caído casi al nivel de principios del 2009, ¿no? Es decir, muchísimo, 40%, pero esta es una caída, esperamos que sea más aguda de lo que va a significar en el mediano plazo, pero aún así, con una recuperación relativamente rápida, todavía de año a año, en el 2020, la estimación era que de ellos era que el Producto Bruto del Perú caería en algo así como entre el 18 y el 20%, si no me equivoco. Y ellos, por ejemplo, al seminario Palomino Pastor decían, bueno, que tenemos que estimular la economía muy fuertemente, sobre todo tratando de implementar un gran golpe, impulso fiscal. Pero ha habido respuestas de otro tipo, ¿no? Y en este tipo en este paper, por ejemplo, nos concentramos en lo que llamamos políticas de alivio, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero en este caso? Me refiero a que el hecho de que las respuestas a la pandemia, cuarentenas, distanciamiento social, etcétera, básicamente significaron que hubo una fuerte caída en la oferta agregada, ¿no? Es decir, se le pidió a las empresas, por ejemplo, mandar a sus trabajadores a sus casas o cerrar o tratar de, sobre todo en sectores como servicios, restaurantes, hospitalidad, turismo, etcétera. Básicamente se les ha pedido, se les ha obligado a cerrar, ¿no? Y en parte por compensación ha habido distintas respuestas de los gobiernos alrededor del mundo, por ejemplo, dar un subsidio directo a las planillas o dar créditos blancos. Por ejemplo, en el Perú se implementó el programa Reactiva, ¿no? Esto es algo que ha sucedido en muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un paquete fiscal que incluía un aumento de créditos blandos que podía ser tan grande como 4,5 billones de dólares, billones en el sentido en castellano, ¿no? O sea, en inglés sería trillion dollars. Es decir, eh, y una de las preguntas que uno a veces se hace es, bueno, ¿cuál es la justificación económica para ese tipo de medidas? Es decir, hay mucho en la discusión de tratar de compensar los sectores más necesitados. La idea es que, bueno, si vamos a mandar a los trabajadores a la casa, y no van a percibir un sueldo, entonces, bueno, tenemos que darle dinero para que puedan comer, que es una justificación obvia, pero otra justificación que pero nos preguntamos, bueno, tenemos otro tipo de justificación que sea un poco más basada en los fundamentos, en las distorsiones económicas, y no tanto en los aspectos distributivos, sin minimizarlos, pero quizás hay otro tipo de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que uno podría hacerse es que si el aspecto redistributivo es el único que hay o el más importante, ¿por qué entonces lo estamos confrontando con medidas como dar créditos blandos? Es decir, la forma obvia de enfrentarse al problema distributivo es simplemente dar transferencias directas a la población, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos recurriendo a este tipo de medidas, ¿no? Y bueno, hay respuestas que parecen obvias. Pensemos, por ejemplo, en los esfuerzos para que no se destruyan los empleos, ¿no? Por ejemplo, Alemania y otros países dieron
subsidios a las empresas para que no despidan a la gente, ¿no? Y la idea, entonces, es la pregunta, bueno, ¿por qué queremos minimizar la pérdida de empleos? O sea, en principio, uno podría pensar en un mundo sin fricciones, las empresas podrían mandar a sus trabajadores a sus casas, ¿no? Cerrar por un tiempo y después reabrir, ¿no? Cuando pase la pandemia. El argumento usual, sin embargo, es que, bueno, hay algo que perdemos cuando cerramos y reabrimos, ¿no es cierto? Es decir, cuando cerramos, cuando despedimos trabajadores, hay muchos costos de ajuste, ¿no? O sea, por lo cual significa que despedir trabajadores hoy para recontratarlos mañana significa que tenemos unas pérdidas excesivas, ¿no? Comparadas con la idea de que, bueno, vamos a mandar los trabajadores a su casa, pero no los vamos a despedir, ¿no? Bueno, en la economía laboral, por ejemplo, ha habido, hay muchos argumentos de ese tipo, que son argumentos bastante convincentes. Pero si uno acepta esos argumentos, todavía no terminamos de entender por qué esto justificaría que el gobierno básicamente subsidie la conservación de los empleos, ¿no? Es decir, ¿por qué razón? Uno puede pensar en una situación en la cual, bueno, si esto es así, entonces las empresas mismas decidirían mandar a los trabajadores a sus casas, ¿no? Pero mantener los empleos, ¿no? Y después reabrir las fábricas, las empresas y hacer que los trabajadores regresen, ¿no? A sus empleos antiguos, ¿no? Sin haber perdido sus empleos. ¿Por qué? Porque, digamos, las empresas básicamente se darían cuenta, bueno, despedir es costoso, ¿no? Entonces, si la empresa piensa que despedir es costoso, eso puede significar que las empresas pierden utilidades esperadas si es que despiden gente en vez de mandar a la gente a su casa sin despedirlos, ¿no? Entonces, no habría necesariamente una racionalidad para subsidiar, ¿no? Mandar a los trabajadores a su casa y conservar los empleos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué es posible que haya un argumento para que el gobierno subsidie, por ejemplo, las planillas? Trate de evitar esta destrucción de empleos. Y entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué es que las empresas no harían lo mismo que el gobierno termina haciendo? Y la respuesta es, bueno, puede ser que las empresas quieran preservar los empleos, pero no pueden, ¿no? Y no pueden porque no tienen la liquidez para pagar las planillas hoy sin estar produciendo y vendiendo, ¿no? Entonces, intuitivamente, lo que está sucediendo, lo que puede estar sucediendo es que hay imperfecciones financieras. Tiene que haber algún tipo de distorsión que está en este tipo de situaciones, hace que las empresas, a pesar de que en principio pueden querer mantener los empleos, ¿no? Por su propio beneficio, pueden no tener acceso a la liquidez suficiente para seguir pagando las planillas, ¿no? Sin estar produciendo y vendiendo. Y en ese tipo de situaciones es que quizás con este tipo de racionalidad hay un argumento para que el gobierno intervenga subsidiando las planillas o dando créditos blandos o tratando de ayudar a que las empresas básicamente cierren, pero no destruyan los empleos, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el punto de partida de ese trabajo, tratar de pensar en este problema de esta forma. Y si uno piensa que el problema es así, entonces, ¿cuáles son las consecuencias para el análisis de distintas políticas económicas, ¿no? Es decir, una vez que entiendo el problema de la intervención gubernamental de esta manera, si entiendo que el problema es que hay costos de ajuste y hay imperfecciones financieras, y eso es lo que justifica
la intervención gubernamental, entonces también esos mismos supuestos tienen consecuencias para qué políticas funcionan y son efectivas y qué otras políticas no lo son, ¿no? Entonces, básicamente, el trabajo que estoy exponiendo en estos momentos se basa en esa visión. Y Céspedes, Velasco y yo quisimos hacer este argumento con el modelo más simple que podíamos, que pudimos cocinar, ¿no? Por eso el paper se llama un modelo minimalista. El modelo minimalista básicamente significa, bueno, solamente vamos a enfatizar dos componentes que son claves, ¿no? Pero son centrales para los resultados que vamos a discutir. Uno de ellos es que, como ya dije, hay costos de ajuste, ¿no? Es decir, si pensamos en una situación en la cual básicamente hay un periodo de contagio y un periodo de recuperación, que básicamente el modelo es un modelo de 2 periodos, ¿no? Después ya voy a hablar de las limitaciones del modelo. Una de ellas es que, como le estaba comentando a Renzo antes de esta conferencia, hay mucha incertidumbre acerca de la duración del periodo de contagio en el cual estamos todavía, ¿no? Pero vamos a suponer que sabemos que hasta diciembre vamos a estar en el periodo de contagio y después de diciembre vamos a estar en el periodo de recuperación, ¿no? En este modelo, más o menos. Entonces, si despedimos trabajadores ahora, en el periodo de contagio, la idea de este paper es que la pérdida de empleos supone unos costos de ajuste que pueden ser grandes, ¿no? Entonces, en el paper, en el modelo que hemos creado, estos costos de ajuste significan que despedir trabajadores ahora, durante el contagio, significa que la productividad sufre durante la recuperación, ¿no? O sea, la productividad es más baja durante la recuperación, lo cual significa, digamos, recoge de una manera cruda pero creíble el hecho de que eliminar los empleos tienen costos para las empresas. El segundo componente central es que, como dije, los empleadores, las firmas, no pueden, bajo ciertas condiciones, a veces, pedir prestado todo lo que necesitan, ¿no? O sea, las firmas pueden querer mantener los empleos, pero pueden no tener la liquidez suficiente, ¿no? Y es en esa situación en la cual el gobierno tiene que intervenir, ¿no? O sea, debería intervenir. Ese es el argumento básico. Pero, digamos, en el trabajo, básicamente, enfatizamos la interacción entre estos dos componentes de una manera, estos dos componentes pueden interactuar de una manera interesante económicamente. ¿Por qué? Porque las restricciones crediticias, a su vez, pueden depender de las expectativas acerca de la recuperación futura, ¿no? Es decir, en estos momentos puede ser que los prestamistas, la gente que tiene dinero, liquidez para prestar, ayuden, den créditos a ciertas empresas o a otras no, dependiendo de si estas empresas tienen perspectivas buenas o no durante el periodo de recuperación, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, en este modelo, despedir trabajadores durante la pandemia es costoso para la productividad de las utilidades en el segundo periodo de recuperación, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, las firmas quieren mantener a los trabajadores, quieren preservar los empleos, pero para eso necesitan crédito, ¿no? Pero el crédito es limitado, ¿no? Por imperfecciones financieras, que significan que las empresas tienen acceso al crédito dependiendo de si tienen buenas expectativas o malas expectativas de repagar el crédito, lo cual depende de sus utilidades futuras, lo cual depende de su productividad, ¿no? Entonces, pero a su vez, por el primer supuesto, las productividad y utilidades futuras dependen de si los empleos se conservan o se pierden. Entonces, aquí hay un mecanismo de interacción entre lo que ocasiona la pandemia, el acceso al crédito, la productividad y la dinámica y las expectativas de recuperación, ¿no? O no,
que es muy interesante. Y a pesar de que el modelo es muy simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de modelos, cuando uno piensa en el equilibrio de este modelo, voy a hablar de los detalles del modelo en un momento, pero básicamente la idea es que estas interacciones entre el costo de ajuste y las imperfecciones financieras lleva, por ejemplo, a efectos de amplificación, ¿no? Y lo que llamamos espirales de empleo, productividad, valor en las empresas de crédito. Lo cual puede llevar inclusive a equilibrios múltiples, ¿no? Es decir, digamos, hay equilibrios buenos y equilibrios malos. Pensemos en esto, es decir, si hay expectativas de que la pandemia va a terminar siendo no tan mala, ¿no? Puede ser que las perspectivas de recuperación no sean tan negativas, lo cual significa que en el futuro las utilidades de las empresas se van a recuperar, lo cual significa que hoy las empresas tienen más acceso al crédito, porque los mercados piensan que las empresas efectivamente se van a recuperar, por eso los mercados financieros proveen el crédito que necesitan las empresas para mantener los empleos, pero la conservación del empleo a su vez asegura que la productividad y las utilidades de las empresas sean favorables durante la recuperación. Si las expectativas son suficientemente malas, al contrario, puede ser que la gente piense, bueno, nos vamos al hoyo, la economía no se va a recuperar, entonces yo no le presto a nadie, porque pienso que las empresas no se van a recuperar, entonces todo crédito que yo le doy a esas empresas va a ser un crédito donde yo voy a estar perdiendo plata. Entonces las empresas no obtienen crédito. Si las empresas no tienen crédito, entonces no pueden sufragar la planilla hoy, ¿no? Lo cual significa que las empresas tienen que despedir a los trabajadores y eso causa unos costos que significa que efectivamente durante el periodo de recuperación posible la economía no se recupera, ¿no? Porque los empleos se perdieron, la productividad cayó, las utilidades cayeron, lo cual significa que las expectativas negativas son autorrealizables, ¿no? En este tipo de situaciones uno se pregunta, bueno, ¿es necesario intervenir? Bueno, nosotros creamos este modelo para enfatizar que la pérdida de los empleos es necesariamente ineficiente, ¿no? En este modelo. Pero en este modelo, los empleos se pierden si y solo si las restricciones financieras son activas, efectivamente, ¿no? Entonces, y esto sucede, las restricciones financieras son activas cuando las imperfecciones financieras, las distorsiones son más graves o si las empresas llegan al periodo de la pandemia con liquidez baja, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, nos da cierta intuición acerca de qué tipo de programas son efectivos o no, ¿no? Es decir, y también, a pesar de que este modelo no me dice, está construido sobre la base de, por ejemplo, una empresa representativa, si yo tuviese heterogeneidad de empresas, básicamente, esto me diría, bueno, yo tengo que darle crédito a aquellas empresas que básicamente no obtienen el crédito a pesar de que lo merecen, ¿no? En cierto sentido. Bueno, quizás es mejor pasar al modelo mismo, ¿no? Para ver, darle un poco de detalle a esto, ¿no? Como dije, el modelo está basado en dos relaciones claves. Una de ellas es bueno, el modelo es un modelo bastante sencillo, ¿no? De un país pequeño, donde hay una familia representativa que pide prestado del resto del mundo y presta, ¿no? O sea, el modelo está hecho de tal manera que esta familia representativa tiene utilidad lineal, así que básicamente eso fija la tasa de interés doméstica y fija el salario real, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues no hay tanta acción. La acción sucede desde el punto de vista de las empresas, de las firmas. O sea, hay dos periodos, como dije, un periodo de pandemia, ¿no? Y un periodo de recuperación. Y la idea es que durante el periodo de pandemia, básicamente, la productividad de las empresas cae
cae muchísimo, ¿no? En general, en el modelo suponemos que la productividad de las empresas es cero. Es decir, los trabajadores no pueden trabajar. Entonces, básicamente, las empresas tienen que decidir qué hacer con los trabajadores, ¿no? Ahora, un supuesto importante es que hay cierta rigidez en el mercado. Es decir, en el periodo de la pandemia, las empresas deciden si mantener al número de trabajadores que tienen o despedirlos, ¿no es cierto? Pero si los despiden hoy, entonces, básicamente demora demasiado recontratar a los trabajadores. Entonces, cuando los trabajadores, cuando las firmas despiden trabajadores hoy, básicamente, tienen que comprometerse a un contrato que le pagan los trabajadores básicamente el mismo salario durante todo el modelo, ¿no? Los salarios son rígidos, pensémoslo así. El otro supuesto del modelo es que la productividad durante el periodo de pandemia, como digo, cae a cero, ¿no? En el periodo de recuperación, ¿no? La productividad regresa a sus niveles normales. Pero los niveles normales significan que cuando el número de trabajadores es, que hay una escala mínima, si queremos verlo así, y una escala máxima de cada empresa, ¿no? Entonces, si el número de trabajadores está debajo de la escala mínima, la productividad cae. Mientras que si el número de trabajadores está por encima de esa escala mínima, entonces la productividad es alta hasta que la empresa llega a su escala máxima. Entonces, ya contratar más trabajadores no resulta en ninguna producción adicional, ¿no? Bueno, ustedes pueden leer el paper que está disponible en mi website, por ejemplo. Pero básicamente, en este modelo, el equilibrio, de un equilibrio sin intervención gubernamental, ¿no? El equilibrio está resumido en dos curvas importantes. Una es la que llamamos la curva CD, es la curva de demanda por crédito, si queremos así, ¿no? ¿Qué cosa es esto? D es la deuda de las empresas, omega es el salario real, N el número de trabajadores y B la liquidez inicial de las empresas, ¿no? Esta curva me dice cuánta deuda tienen que tomar las empresas, ¿no? Durante el periodo de la pandemia, si es que quieren mantener un número de trabajadores N, ¿no? Entonces, omega por N es básicamente la planilla, ¿no? El salario por el número de trabajadores, ¿no? Las empresas tienen inicialmente una cantidad de liquidez B, entonces la diferencia es la cantidad de crédito que de alguna manera las empresas tienen que financiar, ¿no? Si quieren contratar trabajadores N. La segunda relación clave es lo que llamamos la curva FC. ¿Qué cosa es la curva FC? Es básicamente la curva de restricciones financieras. Me dice que la cantidad de deuda está limitada como máximo por el cociente que está a mano derecha de la segunda ecuación, ¿no? ¿Cuál es esta? Rho es la tasa de descuento, la tasa de interés, que está fija, ¿no? Por los supuestos que hemos hecho en esta economía, ¿no? Y A es la productividad en el periodo de recuperación por trabajadores, ¿no? N es el número de trabajadores, ¿no? Y omega es el salario real. Como dice, el salario real está básicamente fijo. A menos omega, entonces, es la utilidad por trabajador. Entonces, A menos omega por N es la utilidad total, ¿no? Entonces, A menos omega por N dividido por 1 más Rho es el valor presente descontado
las utilidades en el periodo de recuperación, ¿no? Y el supuesto es que el límite crediticio, entonces, es un coeficiente lambda por las utilidades descontadas en el periodo de recuperación, ¿no? En general pensamos que el lambda, que se puede justificar de distintas maneras, ¿no? Puede ser un número pequeño o grande dependiendo de del grado de desarrollo, por ejemplo, que puede tener una economía, o las distorsiones que puede tener una economía. Entonces, por ejemplo, una economía donde las restricciones financieras, las inversiones financieras son muy fuertes, entonces el lambda es pequeño, lo cual significaría que las empresas en general pueden pedir poco prestado, ¿no? Una economía más desarrollada, donde las restricciones financieras, por alguna razón, son menos dañinas, nos darían un lambda más grande, ¿no? Pero básicamente, este cociente lambda, lo que tenemos que pensar entonces es que esto me dice que la mano derecha me dice que el crédito al cual potencialmente tienen acceso las empresas en el periodo de la pandemia es dado por una constante lambda por el valor presente descontado de las utilidades en el periodo de recuperación. Una vez que uno entiende estas dos relaciones, entonces el equilibrio de este modelo se puede analizar de una manera interesante y gráficamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la primera figura del paper, ¿no? Donde tenemos graficados en el eje horizontal el número de trabajadores, ¿no? N, y en el eje vertical de la deuda de las empresas en el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la primera relación CD, que es, como dije, la primera ecuación en este gráfico, me dice que en el periodo de la pandemia, la deuda de las empresas pueden contratar un número de trabajadores que está dado básicamente por la curva CD. Perdón, si toma una cantidad de deuda que está dada por la curva CD, ¿no? Es decir, aquí hay dos valores de N, uno que aparece como ñ y otro N barra, ¿no? Que son importantes. Como dije, N barra es la escala máxima de la empresa, que podemos verlo así como, podemos pensarlo como el empleo pleno o la cantidad de trabajadores normal de la empresa, ¿no? Y ñ es básicamente la escala eficiente, es decir, la idea es que cuando n cae debajo de ñ, entonces la productividad cae. Ese era el supuesto de costos de ajuste que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, lo que sale como la curva quebrada FC es, como dije, es la segunda ecuación de este slide, que me dice cuál es el límite de crédito de las empresas. Básicamente, esto me dice, bueno, si las empresas contratan N, entonces las utilidades esperadas mañana son A por menos omega por N, descontado por 1 más ρ, ¿no? Recordando que A es la productividad y depende de N, entonces básicamente la curva FC está dada por la curva quebrada, ¿no? En este gráfico. Entonces, en este gráfico, básicamente, ¿qué es lo que me dice? Bueno, supongamos que las empresas, en este gráfico, las empresas mantienen la planilla en pleno empleo, N barra, ¿no? Entonces, la cantidad de deuda que necesitan obtener en el periodo de la pandemia, porque básicamente la idea es que, como la productividad en el periodo de la pandemia ha caído a cero, básicamente estamos mandando a los trabajadores a su casa, pero si queremos mantener trabajadores N barra, tenemos que pagarles los salarios, ¿no? Y para pagarle los salarios, la empresa tiene que pedir prestado D barra, ¿no? Ahora, si la empresa mantiene la planilla, el número de trabajadores como N barra, las utilidades
en el periodo de la recuperación van a ser grandes. Entonces, la cantidad de, el valor presente descontado de las utilidades va a ser grande. Entonces, el límite de crédito va a ser suficientemente grande. En este caso, el límite de crédito está dado por B barra, ¿no? Y como B barra es mayor que D barra, ¿no? Es decir, que la deuda de la empresa cuando contrata N barra trabajadores es menor que su límite crediticio, entonces la empresa sí puede, ¿no?, contratar N barra trabajadores, y el equilibrio significa que a pesar de que en este caso ha habido una pandemia y la productividad de los trabajadores ha caído a cero, el equilibrio se mantiene en el pleno empleo N barra, ¿no? ¿Por qué razón? En este equilibrio las empresas, bueno, sufren, pero no sufren tanto, en el sentido en que, bueno, tienen que mandar a los trabajadores a su casa, pero para eso tienen que pagarles salarios, incluso cuando los trabajadores no están produciendo, pero las empresas pueden pedir prestado suficiente para pagar esa planilla en el periodo de la pandemia. Si uno mira este gráfico y piensa lo que está detrás de estas relaciones, uno se da cuenta de que esta situación, que dicho sea de paso, es una situación en la cual no va a haber una razón económica para que intervenga el gobierno. Esta configuración es más posible si es que, por ejemplo, las empresas tienen mucha liquidez inicial, ¿no? ¿Por qué razón? Pensemos en esto. Cuando las empresas tienen liquidez inicial, lo que necesitan pedir prestado inicialmente, el D barra va a ser menor, es decir, en términos del gráfico aquí, la curva CD va a estar por debajo, cuanto más grande sea la liquidez de las empresas, ¿no? Por otro lado, si se espera una fuerte recuperación, en el sentido en que la productividad de las empresas durante el periodo de la recuperación es grande, o si las implicaciones financieras son menos importantes, si el lambda es grande, ambas variables afectan dónde está la curva FC, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la productividad es mayor durante el periodo de recuperación, la curva FC es más empinada, entonces es más probable que el B barra esté más arriba, ¿no? Lo cual significa que es más probable que el equilibrio con máximo empleo, el equilibrio con máximo empleo sea más factible, ¿no? Y en este caso uno puede mostrar que el gobierno no puede mejorar la situación en el sentido de eficiencia, ¿no? Esta es una situación en la cual, a pesar de que hay una pandemia, a pesar de que no hay producción en el periodo de la pandemia, a pesar de que las empresas deciden cerrar por el momento y mandar a los trabajadores a su casa, las empresas deciden mantener los empleos, ¿no? Preservar los empleos, ¿por qué? Porque saben que en el periodo de la recuperación los trabajadores van a regresar las utilidades, lo cual permite que las utilidades de las empresas sean grandes, ¿no? Y a su vez, esa situación permite que las empresas tengan acceso a la liquidez suficiente como para pagar las planillas hoy. Okay. Pero no siempre la situación es tan favorable, ¿no? Entonces aquí tenemos otra configuración donde la CD cruza a la curva FC, ¿no? En el punto NH que está debajo de N barra. O sea, pensemos otra vez de lo que está sucediendo aquí. Supongamos que las empresas quieren contratar N barra en el periodo de la pandemia. Entonces, en esta parte del gráfico, para que las empresas puedan contratar N barra, necesitan una cantidad de crédito que está dada por D barra, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Sucede que si las empresas contratan N barra, en el periodo, el valor presente descontado de las utilidades durante el periodo de recuperación no es tan grande. Entonces, básicamente, el límite de crédito, cuando las empresas contratan N barra, el límite de crédito es B barra. Entonces, B barra está debajo de D barra, lo cual significa que la deuda que necesitan las empresas, que necesitan tomar las empresas para contratar N barra, es mayor que lo que pueden obtener en el mercado crediticio.
lo cual significa que las empresas no pueden contratar tanta gente. Y entonces el equilibrio tiene que caer. El número de trabajadores que las empresas pueden mantener cae, y en este caso cae a NH. Cuando las empresas contratan NH trabajadores, la cantidad de deuda que necesitan es DH, ¿no? Pues está dado por básicamente la altura de la curva CD en NH, ¿no? Pero esto resulta ser exactamente igual al límite crediticio, que está dado básicamente por el valor presente de contado de las utilidades de las empresas cuando piden prestado NH, ¿no? Entonces, en este caso, la pandemia significa que las empresas tienen que despedir la diferencia entre N barra y NH. Se pierden todos esos empleos. Y esta pérdida de empleo es ineficientemente baja, ¿no? Porque en principio, si las empresas pudiesen obtener el crédito que necesitan para contratar N barra trabajadores, entonces eso llevaría a que la economía en general no puede mostrar que la economía está mejor, ¿no? Que todos los agentes pueden obtener más con esa situación, excepto que esa situación de mantener el pleno empleo en N barra, no es una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque en equilibrio eso significaría que las empresas necesitan más crédito de lo que pueden obtener. En este caso, NH, por ejemplo, cuando N está debajo de N barra, uno puede ver que el valor de las empresas también cae. Es decir, si las empresas, por ejemplo, se cotizan en las bolsas o tienen un precio de mercado, entonces el precio de mercado cae. Porque el precio de mercado es simplemente el valor presente contado de las utilidades, ¿no? También uno puede pensar que hay una suerte de amplificación en este tipo de situación. ¿A qué me refiero? Supongamos que inicialmente las empresas tienen más liquidez. Supongamos que las empresas tienen liquidez suficiente como para pagar inicialmente un trabajador más, es decir, un salario, un valor de salario más, ¿no? Resulta que las empresas ahora pueden contratar más de un trabajador, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al contratar más trabajadores en esta situación, o al no despedir tantos trabajadores, las empresas se recuperan más en el periodo de la recuperación. Por tanto, el valor presente contado de las utilidades sube. Por tanto, las empresas en el periodo de la pandemia, hoy, pueden pedir prestado más, porque su límite de crédito sube, ¿no? Entonces, hay esta interacción, como dije en la introducción, entre el nivel de empleo, las utilidades de las empresas, el valor presente contado de las empresas, los límites crediticios y el nivel de empleo, que lleva a unos efectos de refuerzo, ¿no? De expectativas que puede ser muy importante en la práctica. Y finalmente, uno puede demostrar que la intervención, en este caso, el gobierno debería intervenir, ¿no? O sea, hay intervenciones de política, algunas de las cuales vamos a discutir en un momento, que son justificables. El mismo raciocinio me dice que en este tipo de modelos es posible que haya equilibrios múltiples, en este caso equilibrios buenos y equilibrios malos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la curva CD cruza a la curva FC en dos puntos, NL y NH, ¿no? L por low, H por high. Y ambos NL y LH son equilibrios de este modelo, ¿no? La idea es que si las expectativas de recuperación son malas, los prestamistas
piensan que las empresas van a tener bajas utilidades en el periodo de recuperación. Por tanto, el límite crediticio es menor, ¿no? Por tanto, las empresas no pueden pedir prestado tanto, entonces se ven forzadas a despedir más trabajadores, a contratar solamente NL trabajadores, lo cual afecta la productividad durante el periodo de recuperación, lo cual significa que las utilidades efectivamente en el periodo de recuperación son bajas. Si las expectativas hubieran sido más favorables, entonces los mercados crediticios hubieran permitido que las empresas pidiesen más, en este caso DH, lo cual significaría que las empresas pueden contratar un número más grande de trabajadores, ¿no? Lo cual significaría también que las utilidades se recuperan más en el periodo de recuperación, y esto básicamente justifica el equilibrio, ¿no? Esto básicamente me da una justificación adicional para intervenir, es decir, parte del arte de básicamente lidiar con la pandemia, desde nuestro punto de vista, ha sido un poco tratar de evitar, ¿no?, equilibrios mayores de crisis. O sea, en esta situación ha habido esta pandemia ha sido una situación en la cual hay crisis latentes por todos lados, ¿no? Y sobre todo los bancos centrales, tanto en el mundo avanzado como en el mundo emergente, han sido muy activos y muy vigilantes, ¿no? Para tratar de prevenir, por ejemplo, la multiplicación de las crisis, ¿no? Con cierto éxito. Podemos comentarlo con más detalle después. Bueno, este es el modelo, ¿no? Y básicamente este modelo me da ciertas pautas, ciertas ideas acerca de cómo mirar algunas alternativas de política macroeconómica. Por ejemplo, en este modelo, las políticas tradicionales de demanda, políticas monetaria y fiscal, simplemente no son efectivas, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, aumentar el gasto fiscal o bajar los impuestos en general. ¿Por qué razón? Porque este no es un problema de demanda, este es un problema de oferta, ¿no? Es un problema de interacción entre el sector productivo y el financiamiento, en este caso del empleo, que tiene poco que ver con medidas de estímulo de la demanda. Entonces, por ejemplo, al principio de mi discusión yo había comentado, había presentado una estimación del seminario Palomino y Pastor, y ellos dicen, bueno, el gobierno debería aumentar debería aumentar el gasto fiscal, por ejemplo. Creo que el número que ellos estaban era cerca del 20%. Este modelo básicamente no me dice eso. Uno puede pensar en otros modelos que me digan algo como lo que proponen Seminario Palomino y Pastor, pero esto no es una consecuencia de mi modelo, si queremos verlo así. Este modelo tampoco me dice que las tasas, que la política monetaria considerada usualmente, de manera usual, puede servir, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Si uno piensa en los modelos macroeconómicos típicos de manejo de demanda agregada, como el modelo ISLM o, por ejemplo, la versión más moderna del modelo neokeynesiano, una caída de la tasa de interés ayuda a aumentar la demanda agregada, porque básicamente la tasa de interés básicamente el precio relativo del consumo hoy y el consumo mañana, si queremos verlo así. Entonces, una tasa de interés, una caída de la tasa de interés significa que esto es da un estímulo para que la gente consuma más hoy, por ejemplo, ¿no? Esto no sucede en nuestro modelo. Las tasas de interés pueden ayudar, pero no de la forma usual. Lo que sucede cuando la tasa de interés cae es que esto puede ayudar en el sentido en que el valor presente, la tasa de interés en este modelo es la tasa de descuento. Y cuando la tasa de interés cae, entonces básicamente la tasa de descuento cae, lo cual significa que, dadas las utilidades de las empresas en el periodo de recuperación, el valor de las empresas sube, ¿no? Y si el valor de las empresas sube, entonces eso significa que las empresas pueden pedir prestado más, si es que están limitadas con respecto al crédito que obtienen. Entonces, desde ese punto de vista,
tipos de interés bajos pueden servir, pero como digo, pues no no es la forma usual en la cual funciona una política de bajar tasa de interés en el análisis usual, ¿no? Por ejemplo, en términos del modelo que estoy comentando, digamos, ese modelo no tiene elementos monetarios, pero uno puede pensar, bueno, supongamos que hay una política subsidiar el interés, la tasa de interés de las empresas, y en este modelo sucede que al hacer esto, el gobierno básicamente aumenta el valor de las empresas, ¿no? Y al hacer esto, básicamente relaja la restricción crediticia. Bueno, en la práctica nosotros pensamos que este efecto es probablemente es probable que sea poco importante, y el argumento depende un poco de ciertos otros supuestos que son auxiliares, por ejemplo, la segmentación de mercados, etcétera, que, bueno, preferimos enfatizar otras políticas que hemos observado en la práctica que son menos tradicionales. Por ejemplo, como dije al principio, un subsidio a los salarios. Un subsidio a los salarios puede eliminar la ineficiencia, ¿no? Pero en este caso, el subsidio a los salarios no elimina la ineficiencia porque por el canal de demanda. Es decir, mucha gente ha dicho, bueno, vamos a subsidiar los salarios para que la gente pueda seguir consumiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este modelo lo que sucede es que el subsidio a los salarios reduce lo que las empresas necesitan en términos del crédito, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, una política alternativa, que es casi equivalente en este modelo, es simplemente pasarle dinero a las empresas para que las empresas puedan pagar la planilla durante el periodo de la pandemia, ¿no? En general, las políticas que son efectivas en este modelo son las políticas que reducen o que ayudan a que las empresas básicamente se enfrenten a la restricción crediticia, a la restricción financiera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando las empresas reciben un subsidio de la planilla o reciben un subsidio del salario, ambos tipos de medidas, básicamente, en términos de los gráficos que teníamos antes, hacen que la curva CD se desplace hacia abajo y la derecha. Por ejemplo, en este caso, de la curva CD a la curva CD', ¿no? ¿Por qué razón? Porque dado el número de trabajadores N que decide la empresa contratar, la empresa necesita una cantidad menor de deuda. Es decir, para cada N, el D correspondiente va a ser más bajo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, empezando en un equilibrio ineficiente, el punto A, con una cantidad de trabajadores NH y una deuda TH, ¿no? Un subsidio a la planilla o un subsidio a las empresas permite que las empresas pasen del punto A al punto B y lleguen en este caso al pleno empleo. Dicho sea de paso, la misma lógica que he estado tratando de enfatizar me dice que el costo de este subsidio básicamente va a ser menos de lo que uno hubiera podido esperar. ¿Por qué razón? Porque por cada sol o peso o dólar que le pasamos a las empresas, pues las empresas van a poder contratar más que un sol, peso o dólar. ¿Por qué razón? Porque cuando las empresas empiezan a contratar más porque tienen más liquidez, entonces las utilidades esperadas en el futuro suben, ¿no? Entonces el crédito, el límite del crédito se relaja, con lo cual significa que las empresas pueden pedir prestado más para mantener incluso más trabajadores que inicialmente. Entonces existe este efecto en el cual al darle alivio financiero a las empresas, básicamente ese alivio financiero le permite a las empresas no solamente contratar más trabajadores, sino a su vez significa que el límite crediticio se vuelve menos severo. Sí. En el paper conversamos de políticas incluso menos tradicionales. Por ejemplo,
ha habido situaciones en las cuales los gobiernos han decidido, bueno, nosotros vamos a ayudar a las empresas, pero vamos a tomar derechos de propiedad de las empresas. O sea, esto ha sucedido de distintas maneras. Por ejemplo, los gobiernos le han inyectado capital a las empresas, lo cual algunos gobiernos se han vuelto en parte propietarios de las empresas, etcétera. Este tipo de medidas pueden ser más efectivas, ¿no? Que, por ejemplo, simplemente subsidiar las planillas, etcétera. Bajo ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque al inyectar capital a las empresas, los gobiernos no solamente están ayudando a que las empresas tengan más liquidez, sino además pueden estar adquiriendo derechos dentro de las empresas, que significan que las restricciones financieras pueden ser menos severas, ¿no? Por ejemplo, cuando en ciertas situaciones los gobiernos que han tomado propiedad o parte de propiedad de las empresas básicamente han reformado algunas de las prácticas de las empresas, por ejemplo, disminuyendo, poniendo límites a las compensaciones a los ejecutivos o prohibiendo que se paguen dividendos, etcétera, etcétera, lo cual significa que puede significar que la intervención más directa de ese sentido, pues relaja los límites de crédito más que simplemente darle una cantidad de dinero a las empresas, ¿no? En parte, eso es puede ser una propiedad de otro tipo de políticas que han sido bastante populares, que es que los gobiernos están garantizando, ¿no?, los créditos que toman las empresas. Es decir, las garantías de crédito básicamente están en cierto sentido muchas veces complementadas por un aumento de los derechos de los gobiernos sobre las empresas, ¿no? Es decir, esto ha sido muy común. Bueno, básicamente ese es el tipo de análisis que quería comentar. Rápidamente voy a decirles que estamos tratando de mirar un poco de evidencia, ¿no? Por ejemplo, esto está en inglés. Bueno, en el paper o en una versión más reciente del paper que se los puedo mandar. Básicamente, hemos visto lo que sucedió en términos de respuestas a la pandemia en el segundo semestre del año, ¿no? Obviamente estamos hablando de una situación en la cual es muy temprano para tratar de hacer este trabajo empírico, pero sin embargo es posible porque ya, por ejemplo, el Fondo Monetario ha hecho un catálogo de cómo los gobiernos de distintos países, en este caso 54 países, han respondido a la pandemia, ¿no? Y hemos obtenido también información de otros 23 países, así que nuestra muestra tiene, en principio, 77 países, ¿no? Y las medidas económicas han sido de distintos tipos, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es decir, bueno, ¿cómo se relacionan estas medidas económicas con respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno mira las respuestas de estos países desarrollados, emergentes y en desarrollo, ¿no?, han sido de tres tipos, de acuerdo al Fondo Monetario. La primera columna me da la respuesta fiscal, ¿no? Entonces, lo que eso me dice que los países desarrollados básicamente respondieron a la pandemia, básicamente aumentando su gasto en 6% del producto. La última columna podemos pensarlo en términos de apoyo al crédito, liquidez. Es decir, los países desarrollados aumentaron sus créditos blandos, si queremos verlo así, en más del 8% del PBI, ¿no? Los países emergentes lo hicieron también, pero en cantidades bastante menores. 3.2% del PBI en términos de las políticas tradicionales, si queremos verlo así, de fiscales. Y las políticas de crédito, 3% del PBI. Lo que hicimos fue básicamente tratar de ver, bueno, estas medidas han tenido impacto sobre, por ejemplo, el valor de las empresas, medida, por ejemplo, los valores bursátiles, ¿no?, de las empresas. Y la respuesta va preliminarmente en el sentido en que queremos enfatizar el modelo.
Es decir, por ejemplo, si uno corre revisiones de las medidas de liquidez, por ejemplo, sobre los valores de las empresas, uno encuentra que las medidas de liquidez tomadas en el segundo semestre del año sí ayudaron a la recuperación de las empresas, del valor de las empresas en el tercer trimestre del año, ¿no? Mientras que las medidas tradicionales fiscales no lo hicieron, ¿no? Y de la misma manera, las medidas de liquidez que se tomaron en el segundo trimestre del año se han traducido en aumentos en el crédito del sector a las empresas del sector financiero, a las empresas no financieras, de una manera que no ha tenido correlato con las medidas fiscales tradicionales, ¿no? Es decir, esto básicamente me dice que en general las respuestas de las respuestas que el fondo identifica, ¿no?, como fiscales tradicionales y medidas de liquidez, las medidas de liquidez han ido en la dirección que nuestro análisis enfatiza. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir. Comentarios finales. Obviamente hay mucho que hacer. En estos momentos, le comentaba a Renzo antes de esta charla, una de las limitaciones centrales de nuestro análisis es que no toma en cuenta, por ejemplo, el hecho de que hay en estos momentos mucha incertidumbre acerca de la duración de la pandemia. Ni que hablar también podemos hablar de la magnitud de la fuerza o no de la recuperación, pero básicamente cuánto más vamos a estar en esta situación es probablemente en esos momentos lo que yo diría está sobre el tapete, ¿no? Es decir, cómo nos enfrentamos a esa incertidumbre es algo que, por desgracia, este modelo ignora en cierto sentido, que quizás en iteraciones posteriores del modelo u otros análisis, pues vamos a tratar de confrontar. Por otro lado, hay dos simplificaciones del modelo que no me parecen tan graves desde el punto de vista de una economía como el Perú. Primero, una posibilidad es que las restricciones externas se endurezcan, ¿no?, más de lo que el modelo admite. El modelo básicamente admite que todas las distorsiones financieras son internas, ¿no?, por ejemplo. Pero el país en cuestión, estamos suponiendo que básicamente se enfrenta a un mercado de capitales mundial donde la tasa de interés está dada pero no hay un límite a lo que el país puede pedir prestado. Esto es en contraste con otros modelos, ¿no? Por ejemplo, modelos de deuda soberana, etcétera, pero no es una simplificación grave para el caso del Perú y otras economías en las cuales básicamente la restricción externa básicamente no ha sido la principal, ¿no? Uno ve, por ejemplo, al Perú y otros países relacionados como Chile, y aún muy entrada en el periodo de la pandemia, el Perú ha podido flotar bonos soberanos a una tasa de interés que es muy baja, ¿no? Eso se sabe, y la cantidad de liquidez que tiene el Perú, liquidez internacional, medida, por ejemplo, por la cantidad de reservas internacionales del Perú y la cantidad de deuda que tenemos, es bastante abundante. Es decir, en cierto sentido, al Perú no le ha faltado plata, ¿no? De la misma manera, uno podría pensar, bueno, el modelo ignora cosas como el tipo de cambio, pero de la misma manera, pues, consideración del tipo de cambio para un país como el Perú y muchos otros países, dicho sea de paso, pues han sido menores. Más en general, el sector financiero, que está ausente, o sea, en el modelo que he discutido, pues no hay intermediarios financieros, no hay bancos, pero hay restricciones financieras, pero no hay bancos. Esa omisión no ha sido crucial, ¿no? O sea, si uno mira
lo que ha sucedido en esta crisis, no en anteriores, pero en esta crisis aquí, el sector financiero y el sector bancario han sido relativamente robustos, ¿no? Tanto en los países avanzados como en muchos países, incluyendo el Perú. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé si estaré contento de responder preguntas o aclaraciones o hablar lo que quieran, o simplemente irnos a tomar unos tragos por Zoom. Muchas gracias, doctor. ¿Mm? Definitivamente un bonito modelo el que ha desarrollado usted conjuntamente con sus colegas. De hecho, hay ciertas cosas que quedan en el camino, ¿no? Que tal ¿Mm? vez simplemente se pueda resolver en esta conversación. Bueno, hay una pregunta, en principio voy a comenzar con la pregunta de una alumna, Carmen Apaza Cruz. Dice, con los incentivos económicos del gobierno, los rendimientos de las entidades financieras podrían reactivarse en el mediano plazo. En la práctica la respuesta es sí, pero también depende un poco o depende mucho, de lo que sucede por el lado de la pandemia. Es decir, cuando hablaba al final de la incertidumbre que estamos confrontando, una de las preguntas es, bueno, ¿cuánto más vamos a estar en una situación en la cual tenemos que estar cerrando las actividades, distanciándonos, manteniendo un freno sobre actividades que son muy importantes como básicamente servicios, construcción, turismo, o sea, hay mucha incertidumbre, sobre todo en esas actividades, ¿no? Y hasta ahora eh, los sectores bancarios y financieros se han defendido muy bien. Y probablemente, si la pandemia no se demora demasiado, van a sobrevivir bastante bien esta crisis, ¿no? Pero, quién sabe si tenemos muy mala suerte, entonces eh, también esos sectores eventualmente van a contagiarse, ¿no? Del problema. Dicho sea de paso, un factor fundamental ha sido el apoyo de los bancos centrales. Es decir, si uno mira, por ejemplo, la actuación de los bancos centrales, eh, empezando con los bancos centrales de los países avanzados, inmediatamente ellos asumieron que iban a proveer la liquidez necesaria, lo cual ha sido la respuesta acertada, me parece. Hace un año o año y medio, yo estaba precisamente en San Marcos dando una conferencia que se llamaba, bueno, la próxima crisis global, ¿no? Nosotros no sabíamos que iba a ser esta de aquí, pero una de las cosas que dije en ese entonces fue, y la gente que estaba ahí podía de recordar, dije, bueno, ¿qué cosas hemos aprendido? Hemos aprendido, bueno, no es que no hayamos aprendido nada, hemos aprendido mucho, de hecho, y una de las cosas que hemos aprendido es que cuando hay una crisis de ese tipo, los bancos centrales inmediatamente tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es básicamente proveer la liquidez necesaria para que el sector financiero no se derrita, ¿no? Y esto básicamente ha sido muy claro esta vez, y con resultados muy satisfactorios, ¿no? Ahora, una de las preguntas que nos queda responder es, bueno, ¿cuánto más podemos hacer esto, ¿no? Pero en la medida en que básicamente los bancos centrales puedan seguir manteniendo el apoyo financiero necesario para los sectores bancarios y financieros, pues yo creo que esos sectores van a poder navegar esta crisis de manera aceptable. Perfecto, doctor. Tengo dos preguntas adicionales de dos Ujú. alumnos. Sí. Dice, buenas tardes, estimado doctor. Mi pregunta es, ¿sería factible optar medidas para llegar a la flexibilidad laboral en el mercado de trabajo y así hacer frente a la crisis económica dejada por la pandemia? ¿En qué punto coinciden y difieren con lo expuesto? Pregunta. La otra pregunta, doctor, es, buenas tardes, estimado doctor. Mi pregunta es, eh, bueno, en realidad es la misma y la otra más bien del ponente, digo del alumno es, estimado doctor,
China es el país más beneficiado en el contexto de la pandemia. Tiene un crecimiento en su PBI y fortalecimiento de su mercado interno. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, rápidamente, empiezo por la segunda pregunta sobre China. Yo pienso que no es muy claro. Bueno, a China le ha ido bien relativamente, es decir, en términos absolutos no le ha ido tan bien. Justo más temprano estábamos hablando estábamos mirando los números que ha puesto el Fondo Monetario acerca de las proyecciones de crecimiento de distintos países y, por ejemplo, hay muy pocos países que, por ejemplo, este año van a crecer, van a tener crecimiento positivo, ¿no? Y estos países, en general, son países que son más pequeños y que han tenido, por algunas razones especiales, algún tipo de experiencia anterior con respecto a, a lidiar con pandemias o problemas de salud de ese tipo, ¿no? Mi impresión es que China se ha beneficiado del hecho de que es en parte una dictadura, es decir, ha podido básicamente cerrar eh, sin demasiada oposición efectiva, ¿no? Eh, eh, segmentos eh, inmensos. O sea, por ejemplo, si uno se pone a pensar, por ejemplo, poner en cuarentena una región como Wuhan, es básicamente cerrar varios países latinoamericanos, ¿no? De la noche a la mañana y sin que nadie se pueda quejar. Bueno, esta es una ventaja de tener una dictadura, ¿no? Es decir, los dictadores hacen lo que quieren, y en este caso han podido ser más rápidos y efectivos en implementar las medidas necesarias para matar, ¿no? el problema del contagio. Aparte de eso, no tengo más, eh, mucho más información o ideas especiales acerca de por qué le ha ido mejor a China, excepto que, digamos, también la cultura quizás puede ayudar bastante, ¿no? O sea, uno lo ve no solamente en China, sino en muchos países asiáticos a los cuales les ha ido relativamente mucho mejor que la obediencia a las prescripciones del gobierno, por ejemplo, usar mascarillas, distanciarse socialmente, hacerse tests, tratar de no ir tanto a la calle, etcétera, pues ha sido mucho más, mucho menos controversial, si queremos decir, que en países como en el Perú, ¿no? En cuanto a las medidas laborales, bueno, este es un problema muy difícil en un país como el Perú, donde no solamente nos hemos acordado de que teníamos problemas en términos de las restricciones a emplear y a despedir, sino además nos hemos acordado que tenemos un sector informal inmenso, ¿no? Y si uno empieza por ahí, no solamente es cuestión de las restricciones laborales, sino también es cuestión de todo el aparato productivo, ¿no? Es decir, que hay muchas empresas informales que deberíamos tratar de, en cierto sentido, formalizar. Pero ¿qué cosa significa esto? ¿Cómo lo hacemos? Etcétera. Esto es una labor que siempre ha estado ahí, que un poco que estábamos ignorando todos estos años, pero que en estos momentos se nos presenta con la urgencia que siempre ha debido tener. Eh, eh, yo creo que este problema se debe enfrentar de manera con distintas estrategias en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. Yo creo que en el corto plazo, una de las prioridades del gobierno que hay y el que viene es en parte tratar de poner cierto énfasis en preservar el empleo formal, ¿no? Es decir, el empleo las empresas formales son las que básicamente contratan una cantidad proporcionalmente mucho más grande y de la fuerza laboral y provee básicamente empleos con ingresos
que son los que queremos que a los cuales la gente acceda, y perder los empleos que las empresas formales ya tienen. En ese sentido, pues en ese sentido en el cual el tipo de modelo que hemos estado tratando de crear básicamente enfatiza que hay muchos costos, ¿no?, muy grandes de perder esos empleos, ¿no? En el mediano plazo, básicamente queremos que haya mucho énfasis en tratar de no solamente reducir las restricciones laborales, sino también incentivar a que, digamos, todos los agentes económicos, tanto trabajadores como empresarios, básicamente, se formalicen y que se integren a un sector productivo que básicamente funcione de manera de manera más o menos armoniosa, ¿no? De manera, lo que llamamos intuitivamente como un sector formal. Ahora, si esto va a suceder o no, depende un poco de la resolución, me parece, de la situación política del Perú. Y en eso, bueno, podríamos quedarnos toda la noche pensando en qué cosas va a suceder entre hoy y el 28 de julio próximo. Es cierto. Doctor, yo tengo dos últimas preguntas para usted. Mire, en función al modelo que usted ha desarrollado, usted asume que existe un agente representativo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, no obstante, hay documentos como por ejemplo el que desarrolló Kaplan, Moll y Violante sobre los agentes heterogéneos, donde si bien en el modelo también usted descubre que en realidad las medidas fiscales, choques de demanda, no tienen un gran impacto, si bien han hecho bien los bancos centrales en iniciar rápido una reactivación, ¿no? Una ayuda económica. Este documento hace referencia de que los impactos cuando uno asume estos agentes representativos, los choques de demanda en realidad están muy distorsionados. Saca en su último paper sobre política monetaria, cuando uno asume un agente representativo, el choque que tiene la política monetaria es aproximadamente 33%, mientras que cuando uno utiliza estos modelos de agentes heterogéneos, los choques básicamente de política monetaria son algo mucho más representativos, aproximadamente 70%. El modelo que usted desarrolla con los doctores Céspedes y Velasco, ¿tienen o tienden hacia adelante a asumir un problema de este tipo o es que el mismo modelo lo diluye? Bueno, en nuestro modelo, los efectos que enfatizan la gente como Violante y Moll y otros que están trabajando con el modelo neokeynesiano de agentes heterogéneos, básicamente no están enfatizados, ¿no? Es decir, en general, en los modelos de ellos, la combinación de heterogeneidad y imperfecciones financieras significan que los choques monetarios tienen aspectos de redistribución, ¿no? Que se traducen a su vez en aspectos básicamente efectos de riqueza que ellos enfatizan, ¿no? Pero esos choques, ese argumento es un argumento de demanda, ¿no? En general, ¿no? Esto es algo que nosotros no enfatizamos. Como dije en su momento, el modelo que nosotros tenemos es un modelo básicamente que enfatiza la oferta, ¿no? Los efectos sobre la oferta. Y bueno, en ese sentido, uno puede pensar que esas ideas son complementarias a lo que están tratando de proponer Violante y Moll y otros que están trabajando con ese tipo de modelos. Doctor, otra de la pregunta que quería hacerle es, usted propone también dentro de las conclusiones es que existe la posibilidad también de que el Estado inyecte capital dentro de las empresas, ¿no? Y
una u otra manera acompañarlos, ¿no? A que Ujú, puedan generar ese empleo capaz de reactivar en el tal vez corto o mediano plazo pues, a una economía. ujú. ¿Este tipo de modelos también está pensado para países emergentes y en desarrollo o es a nivel general? Lo digo porque, vamos, que hay experiencia, sobre todo en desarrollados, que cuando hay políticas de ese tipo, lo normal es que se quede permanente el Estado dentro de la empresa. Entonces, genera ciertos problemas hacia adelante de productividad y todas estas cosas. Efectivamente. No, no, totalmente de acuerdo. El modelo es un modelo general y teórico, pero uno tiene que pensar cuando uno piensa cuando uno trata de aplicar las lecciones del modelo o lo que queremos que aprendamos del modelo a la realidad, tenemos que adaptar los supuestos del modelo a las condiciones que vemos en cada país, ¿no? O sea, los países, incluso los países emergentes, difieren mucho entre sí en cuanto a, por ejemplo, sus restricciones políticas, ¿no? Es decir, uno puede pensar, bueno, si el gobierno empieza a tomar propiedad de las empresas, entonces el resultado va a depender mucho de, por ejemplo, las instituciones y la cultura y la existencia de corrupción y el clientelismo, ¿no? De quienes en los distintos países. Y por desgracia, hay mucha heterogeneidad en el mundo desarrollado y en desarrollo, en cómo funcionan estas restricciones, ¿no? En cierto sentido, por eso también queremos decir, bueno, hay alternativas que pueden ser mejores o peores para distintos países dependiendo de su realidad institucional o histórico, social o política, ¿no? Pero, digamos, idealmente, o sea, no todos los países, por ejemplo, han, eh, han tenido éxito en implementar medidas que en otros países se han utilizado de manera exitosa, ¿no? Inclusive en los Estados Unidos, es decir, por ejemplo, en los Estados Unidos hubo un programa de, por ejemplo, créditos blandos muy fuerte, ¿no? Pero básicamente no se ha usado bien, o sea, ha fracasado en cierto sentido, ¿no? Ha fracasado en comparación con el tamaño del programa, en parte porque por restricciones políticas, las divisiones entre, por ejemplo, el Partido Demócrata y Republicano y el presidente Trump, ¿no? Pero también la cultura, ¿no? Dentro de la Reserva Federal y quienes están a cargo de la política del Tesoro norteamericano, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues, cuando uno aplica estos modelos eh, a, a la realidad de cada país, pues hay mucho de arte, ¿no? Y uno tiene que pensar en cómo adaptar lo que uno cree saber el modelo a la realidad, como digo, en el terreno. Claro, porque, por ejemplo, actualmente se viene discutiendo en el Congreso sobre la modalidad de generar a una sola entidad que aglomere tanto las pensiones privadas como las de la ONP, ¿no? Uh -huh, Tanto FP como ONP, colocarlas en una superintendencia, ¿no? uh -huh, Pero evidentemente hay evidencias que eso no sea lo más productivo, ¿no? uh -huh, Porque podría generar ciertas distorsiones. El problema es que, y eso también es incapaz de generar algunos modelos que se observan el poco nivel de ahorro de la gente. uh -huh, La gente se ha visto en esta pandemia asustada de no poder generar los ingresos normales, perdiendo el empleo rápidamente, sin capacidad de ahorro durante un tiempo, y que lo único que les hacía motivar a seguir pues consumiendo era trabajar el día a día, ¿no? uh Salir a -huh. las calles, contagiarse. Entonces, este tipo de cosas hacia adelante podrían generar grandes problemas eh, en el mismo sistema que viene desarrollando un país emergente de salir adelante, de generar institucionalidad y todo eso, ¿no? Uh -huh. No sé si usted tiene algún comentario al respecto. Bueno, sí, hay mucha interacción, por ejemplo, en la respuesta a la pandemia, en las expectativas económicas de la gente y en las
y las instituciones y la credibilidad, por ejemplo, de los gobiernos y de las instituciones políticas y sociales de un país, ¿no? Este es un tema que he abordado en el otro paper que escribimos con Velasco acerca de no sé si lo viste, que se llama Economic Policy Incentives for Lives and Livelihoods, ¿no? Increíblemente, creo que todavía sigue siendo el único paper donde se enfatizan cosas como, por ejemplo, el problema de time consistency, ¿no? En la respuesta a la pandemia. Em, em, este es un problema muy importante, pero creo que todavía estamos en pañales en entenderlo y me temo que básicamente para tener una visión más clara del problema vamos a tener que esperar a la próxima pandemia. Sí, estoy casi seguro de ello. Bueno, estimado doctor, no lo molesto más. Muchísimas gracias por haber acompañado a la Escuela de Economía, a los alumnos, que en realidad hemos recibido muy buenos comentarios de usted. Ellos están muy felices de haber estado con un ponente de su altura que les haya despejado algunas ideas, algunas dudas que quieren desarrollar hacia adelante como parte de su trabajo de investigación o de tesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, le agradezco de parte mía, de parte de la escuela, de parte de nuestro decano y rector, por habernos acompañado en estos Juegos Económicos y pues hacia adelante tenerlo otra vez como invitado de honor y poder también tener algunas preguntas de algún documento que usted quiera también compartir. Muy bien, Renzo, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Muy buenas nos vemos, tardes. chao. Muchas gracias.